El olor a café recién hecho llenaba mi oficina mientras revisaba los números por 10ª vez esa mañana. Los estados financieros de Industrias Herrera se extendían frente a mí como un campo de batalla después de la guerra, rojos por todos lados, pérdidas que sangraban desde hacía 8 meses. 43 años había trabajado para levantar esta empresa desde cero, transformándola de un taller mecánico en el garaje de mi padre en una operación de manufactura que empleaba a 70 familias. Tío Ricardo, ¿tienes un momento? La voz de Sofía interrumpió mis pensamientos. Mi sobrina apareció en la puerta, impecable como siempre en su traje sastre negro, el cabello recogido en un chongo perfecto que no se atrevía a mostrar ni un cabello fuera de lugar. A sus 32 años, tenía esa confianza que solo da un MBA de una universidad privada y la certeza de que el mundo le debe algo. Claro, pasa. Cerré la carpeta de los reportes financieros, aunque los números seguían danzando en mi cabeza como una pesadilla recurrente. Se sentó frente a mi escritorio, cruzando las piernas con precisión calculada. Necesitamos hablar sobre la situación de la empresa. Como si yo no supiera cuál era la situación. Llevaba 3 noches sin dormir bien, calculando y recalculando, buscando soluciones que no aparecían por ningún lado. El contrato con Grupo Monterrey se había cancelado sin previo aviso, arrastrando consigo el 60% de nuestros ingresos proyectados para el año. Ya lo sé, Sofía. Los números no mienten. El consejo familiar se reunió ayer. Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta. El consejo familiar. 5 personas, mis 2 hermanos, mi cuñada, Sofía y su hermano Diego. Todos beneficiarios del trabajo de mi vida, todos con opiniones sobre cómo manejar una empresa que yo había construido ladrillo por ladrillo. Sin invitarme, pensamos que era mejor discutir las opciones primero. Su sonrisa no llegaba a los ojos. Tenemos algunas propuestas. Me recargué en mi silla, sintiendo el peso familiar de los años en la espalda. Te escucho. La primera opción es declarar la quiebra. Liquidar todo, pagar lo que se pueda a los acreedores y cerrar. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa. La segunda es vender a Corporativo Industrial del Norte. Ya hicieron una oferta. ¿De cuánto? Suficiente para cubrir las deudas y que quede algo para la familia. Algo para la familia. Como si la empresa fuera solo dinero, como si no fuera el sueño de mi padre, mi propio sudor vertido durante 4 décadas, las innovaciones que habíamos desarrollado, las patentes que habíamos registrado. Y la tercera opción. Reestructuración completa. Nueva administración, nuevas estrategias, nueva visión. Se inclinó hacia adelante. Pero eso requeriría una inversión considerable para mantenernos operando mientras implementamos los cambios. El silencio se extendió entre nosotros. Por la ventana podía ver a los trabajadores en el turno de la mañana, las mismas caras que había visto crecer durante años. Don Aurelio, que había empezado como mi aprendiz y ahora supervisaba toda la línea de producción. María Elena, cuya hija acababa de entrar a la universidad gracias al trabajo estable que le ofrecíamos. Familias enteras que dependían de que estas máquinas siguieran funcionando. ¿Cuánto necesitamos? Para cubrir la nómina de los próximos 3 meses y la operación básica, estaríamos hablando de 2 millones de pesos. Mínimo. 2 millones. Había revisado mis finanzas personales la noche anterior. Mi fondo de jubilación, mis ahorros de toda la vida, las inversiones que había hecho pensando en mis años dorados, sumaban exactamente 2.300.000 pesos. Yo puedo cubrirlo. Los ojos de Sofía se abrieron apenas 1 milímetro. ¿Cómo? Mis ahorros personales. Mi fondo de jubilación. Tío, eso es, ¿estás seguro? Es todo tu dinero. Todo mi dinero. La ironía no se me escapaba. Había trabajado toda la vida para ahorrar para mi retiro, y ahora estaba considerando gastarlo todo para salvar la empresa que me había impedido tener una vida personal normal, que había sido mi esposa, mis hijos, mi todo. Estoy seguro. Sería un préstamo, por supuesto. Con intereses competitivos. No me interesa el interés, Sofía. Me interesa que esta empresa siga funcionando. Se levantó, alisándose la falda. Lo discutiremos en el consejo. Te confirmo mañana. La reunión del consejo familiar se celebró al día siguiente en la sala de juntas,
Esa misma mesa redonda donde habíamos tomado tantas decisiones importantes a lo largo de los años. Todos estaban ahí, mi hermano mayor Roberto, siempre serio detrás de sus lentes, mi hermano menor Javier, inquieto y tamborileando los dedos, mi cuñada Carmen, calculadora como siempre, Diego con su perpetua expresión de aburrimiento, y Sofía, dirigiendo la orquesta. Ricardo ha propuesto invertir sus ahorros personales para mantener la empresa operando, anunció Sofía como si fuera su idea. ¿Todo?, preguntó Roberto. 2.300.000 pesos, confirmé. Es lo que necesitamos para los próximos meses mientras reestructuramos. Es muy generoso de tu parte, dijo Carmen, aunque su tono sugería lo contrario. No es generosidad. Es supervivencia. Diego se incorporó en su silla. ¿Y si no funciona? ¿Si la reestructuración falla? Entonces habremos intentado todo. ¿O habremos perdido el dinero de la jubilación del tío Ricardo además de la empresa?, murmuró Javier. Ah, ahí estaba. La verdadera preocupación. No era mi dinero lo que les quitaba el sueño, era la posibilidad de que, si invertía mis ahorros y la empresa quebraba de todas formas, no habría nada que repartir entre ellos. La propuesta está sobre la mesa, dijo Sofía con su voz ejecutiva. ¿Alguna objeción? El silencio fue respuesta suficiente. Transferí el dinero esa misma tarde. 2.300.000 pesos de una cuenta de ahorros que había tardado 30 años en construir a la cuenta operativa de Industrias Herrera. Mientras veía los números cambiar en la pantalla de mi computadora, sentí algo extraño en el estómago. No era arrepentimiento exactamente, pero sí una sensación de vacío, como si hubiera entregado más que dinero. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de actividad. Renegociamos contratos con proveedores, implementamos nuevos procesos de producción, invertimos en maquinaria más eficiente. Yo trabajaba 16 horas al día, llegando antes del amanecer y saliendo cuando el turno nocturno ya estaba instalado. Fue durante esas semanas que comencé a notar los cambios sutiles. Las reuniones de las que no me enteraba hasta después. Los documentos que circulaban sin mi firma. Las decisiones que se tomaban para agilizar procesos sin consultarme. Es temporal, me dijo Sofía cuando le pregunté sobre una nueva política de recursos humanos que había aparecido de la nada. Mientras nos estabilizamos, es mejor tener líneas de autoridad más claras. Líneas de autoridad más claras. Como si 43 años al frente de la empresa no hubieran establecido ya quién era la autoridad. Pero estaba funcionando. Los números mejoraban semana tras semana. Los nuevos contratos que habíamos conseguido empezaban a rendir frutos. La nómina se pagaba puntualmente, los proveedores cobraban a tiempo, y por primera vez en meses, veía esperanza en los ojos de los trabajadores. Fue un martes por la mañana cuando todo cambió. Llegué a la oficina como siempre, a las 6:30 de la mañana, pero mi tarjeta de acceso no funcionó. Intenté 3 veces antes de que el guardia de seguridad, don Esteban, me abriera la puerta con una expresión incómoda. Buenos días, don Ricardo. Buenos días, Esteban. ¿Sabes qué pasa con mi tarjeta? No sé, señor. Desde ayer en la noche está así. Subí las escaleras hacia mi oficina, pero me detuve en seco al ver la puerta cerrada con llave. A través del vidrio esmerilado pude ver que habían movido mis cosas. Los archivos que siempre mantenía en mi escritorio habían desaparecido. Tío Ricardo. La voz de Sofía a mis espaldas me hizo voltear. Venía caminando por el pasillo con esa misma sonrisa que no llegaba a los ojos, pero ahora había algo diferente en su postura. Más erguida. Más segura. Mi oficina está cerrada. Sí. Necesitamos hablar. Me hizo una seña hacia la sala de juntas. ¿Puedes acompañarme? Caminamos en silencio. Dentro de la sala de juntas me esperaban Roberto y Diego. Carmen había enviado un mensaje disculpándose por no poder asistir, pero su voto ya estaba decidido. Javier ni siquiera se había molestado en responder. Me senté en mi lugar habitual, pero Sofía tomó la cabecera de la mesa. Ricardo, antes que nada, queremos agradecerte todo lo que has hecho por la empresa. Sofía tenía frente a ella una carpeta manila que no reconocí. Tu inversión nos ha dado el tiempo necesario para estabilizar la operación. Me da gusto escuchar eso. Sin embargo, Roberto se aclaró la garganta. El consejo ha decidido que es momento de hacer algunos cambios en la estructura directiva. Algunos cambios.
Las palabras flotaron en el aire como humo. ¿Qué tipo de cambios? Sofía abrió la carpeta y sacó un documento. Hemos decidido nombrar una nueva dirección general. Alguien con una visión más contemporánea de hacia dónde debe ir la empresa. ¿Y quién sería esa persona? Yo. La sonrisa de Sofía finalmente llegó a sus ojos, pero no había calidez en ella. El consejo me ha nombrado directora general efectivo inmediato. El mundo se detuvo por un momento. 43 años de trabajo, 2.300.000 pesos de mis ahorros de toda la vida, las noches sin dormir, las decisiones difíciles, todo resumido en una frase pronunciada con la frialdad de quien lee el estado del clima. ¿Y mi posición? Bueno, esa es la conversación que necesitamos tener. Roberto se acomodó los lentes, incapaz de sostenerme la mirada. Creemos que sería mejor si tomaras un descanso. Un descanso. Un retiro anticipado, clarificó Diego. Has trabajado mucho, tío. Te mereces descansar. ¿Con qué dinero? Pensé, pero no lo dije. Entiendo. Me puse de pie lentamente. ¿Puedo preguntar cuándo tomaron esta decisión? El consejo se ha reunido varias veces en las últimas semanas, dijo Sofía. Todos estamos de acuerdo en que es lo mejor para la empresa. Todos. Mis 2 hermanos, mi cuñada, mis sobrinos. La familia por la que había sacrificado mi jubilación. Ya veo. Sofía se levantó también, extendiendo la mano hacia la puerta. Tu nueva posición se hará efectiva inmediatamente. Hemos preparado un paquete de separación que incluye. No me interesa el paquete de separación. Ricardo, sé que esto es difícil, pero... ¿Sabes qué es lo más curioso, Sofía? La interrumpí, caminando hacia la ventana que daba al patio de la fábrica. Durante todos estos años, siempre creí que la familia era lo más importante. La familia sigue siendo lo más importante. Por eso tomamos esta decisión. Para proteger el futuro de todos. Me volteé a verla. Para proteger el futuro de todos. Ya no encajas en la visión de futuro de la empresa, tío. Tu manera de hacer las cosas funcionó durante décadas, pero ahora necesitamos innovar, modernizarnos, pensar en grande. Pensar en grande. Con mis 2 millones de pesos. Tienes razón, dije finalmente. La sorpresa cruzó por su rostro. Claramente esperaba una pelea, gritos, súplicas. Pero yo tenía 68 años y había aprendido que algunas batallas se pelean de maneras que los jóvenes no entienden. ¿En serio? Completamente. Ya no encajo en su visión de futuro. Me dirigí hacia la puerta. Voy por mis cosas. Tu oficina ya está empacada. Todo está en cajas en. No me refiero a mi oficina. Salí de la sala de juntas con una calma que me sorprendió a mí mismo. Mis pasos resonaron en el pasillo vacío mientras bajaba hacia la planta de producción. Los trabajadores me saludaron como siempre, sin saber que acababa de dejar de ser su jefe. En mi auto, conduje hasta el despacho de mi abogado. Aurelio Santamaría tenía mi edad y había manejado todos los asuntos legales de la empresa desde el principio. Su oficina olía a libros viejos y café frío, una combinación que siempre me había tranquilizado. Ricardo, qué sorpresa. ¿Cómo está la empresa? Bajo nueva administración, Aurelio. Le conté todo mientras él tomaba notas en su libreta amarilla de siempre. Cuando terminé, se quitó los lentes y los limpió lentamente. ¿Qué quieres hacer? Quiero revisar todos los documentos de la empresa. Contratos, escrituras, patentes. Todo. ¿Estás seguro? Eso podría tomar semanas. Tengo tiempo. Aparentemente, estoy jubilado. Los siguientes días fueron una revelación. Sentado en la pequeña sala de archivos del despacho de Aurelio, revisé 30 años de documentos legales. Escrituras de propiedad, contratos de arrendamiento, registros de patentes, acuerdos comerciales. La empresa había crecido mucho desde sus inicios, pero había algo que nunca había cambiado. La propiedad del terreno donde estaba construida la fábrica seguía estando a mi nombre. También las 4 patentes principales que utilizábamos en nuestros procesos de manufactura, todas registradas bajo mi nombre personal en los años 80 y 90, cuando la empresa era mucho más pequeña y yo manejaba personalmente todos estos trámites. Mi familia había heredado acciones de la empresa,
tenían voz y voto en las decisiones operativas, pero yo seguía siendo el propietario de los activos más importantes, el lugar donde operaban y la tecnología que utilizaban. Esto es interesante, murmuró Aurelio, revisando las escrituras del terreno. Técnicamente, ellos son inquilinos tuyos. ¿Inquilinos sin contrato de arrendamiento? Exacto. Han operado durante años asumiendo que tenían derecho al uso del terreno por ser parte de la familia. ¿Y las patentes? Están registradas a tu nombre. Son tuyas. Me recargué en la silla, sintiendo algo parecido a la paz por primera vez en semanas. Una semana después de mi retiro, recibí una llamada de Sofía. Tío, necesitamos hablar. Te escucho. Ha surgido un problema con nuestros abogados. Al parecer hay algunas irregularidades en los documentos de propiedad. ¿Qué tipo de irregularidades? Prefiero discutirlo en persona. ¿Puedes venir a la oficina? No tengo oficina, Sofía. ¿Recuerdas? Ya no encajo en la visión de futuro. Un silencio incómodo. ¿Podemos reunirnos en algún otro lado? Claro. En el restaurante La Hacienda, a las 2. Llegué puntual. Sofía ya estaba ahí, pero ahora su postura erguida había desaparecido. Se veía tensa, incómoda. La acompañaba un hombre que me presentó como el nuevo abogado corporativo de la empresa. Ricardo, gracias por venir. Sofía ni siquiera intentó sonreír esta vez. Hemos descubierto que existen algunos desafíos legales que no habíamos considerado. ¿Cómo cuáles? La propiedad del terreno donde opera la fábrica. ¿Qué tiene de especial? El abogado se inclinó hacia adelante. Señor Herrera, nuestros registros indican que usted es el propietario único del terreno donde está construida la planta de manufactura. Es correcto. También de las patentes principales que utiliza la empresa en sus procesos de producción. También correcto. Sofía se aclaró la garganta. No estábamos al tanto de esta situación. No estaban al tanto. 43 años trabajando juntos y no se habían tomado la molestia de revisar quién era dueño de qué. ¿Y qué proponen hacer al respecto? Bueno, el abogado consultó sus notas. Necesitaríamos formalizar un contrato de arrendamiento para el terreno y un acuerdo de licenciamiento para las patentes. ¿A qué costo? Eso sería parte de la negociación. Los miré a los dos durante un largo momento. Sofía había perdido completamente esa confianza que había desplegado una semana antes. El abogado se veía como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. ¿Saben qué es lo curioso? Dije finalmente. Durante todos estos años, nunca cobré renta por el terreno. Nunca cobré regalías por las patentes. Todo se quedaba en la empresa, para el bien de la familia. Y te lo agradecemos, tío, pero ahora necesitamos formalizar. Ahora necesitan formalizar, repetí. Después de despedirme. Después de decirme que no encajo en su visión de futuro. Ricardo, podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Me puse de pie. Tienen razón. Podemos llegar a un acuerdo. Saqué mi teléfono y marqué un número. ¿Aurelio? Soy Ricardo. Sí, necesito que prepares los documentos que discutimos. Para mañana. Colgué y los miré. ¿Qué documentos? Preguntó Sofía. Desalojo. 30 días para desocupar el terreno. No puedes hacer eso. ¿No puedo? Es mi propiedad, Sofía. Y ustedes me despidieron, ¿recuerdan? Ya no soy empleado de la empresa, así que no tengo ninguna obligación con ella. Pero la empresa quebraría. No es mi problema. Yo ya no encajo en la visión de futuro, ¿verdad? El abogado intentó intervenir. Señor Herrera, estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo razonable. El acuerdo razonable era mantenerme como director general de la empresa que construí con mis propias manos. Ese barco ya zarpó. Sofía se veía pálida. ¿Qué quieres? Quiero mi empresa de vuelta. Eso es imposible. El consejo ya. El consejo puede votar todo lo que quiera, Sofía. Pero sin el terreno y sin las patentes, no tienen empresa que dirigir. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve. Ah, y una cosa más. Las licencias para usar las patentes vencen en 15 días. Después de eso,
Cualquier uso no autorizado constituiría una violación de propiedad intelectual. Salí del restaurante sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Los siguientes días fueron un baile cuidadosamente coreografiado. Aurelio se encargó de todos los aspectos legales mientras yo esperaba en casa. No tuve que esperar mucho. Roberto me llamó al tercer día. Ricardo, necesitamos hablar. Todos. ¿Todos quiénes? La familia. El consejo. ¿El mismo consejo que me despidió? Por favor. Solo, ven. La reunión se celebró en el mismo lugar donde me habían corrido, la sala de juntas de Industrias Herrera. Pero esta vez, yo tenía todas las cartas. Sofía se veía demacrada. Roberto no paraba de limpiarse los lentes. Diego miraba al piso. Carmen por fin había aparecido, y Javier se veía como si hubiera estado bebiendo. Ricardo, comenzó Roberto, hemos estado discutiendo la situación y... ¿Qué situación? La del terreno. Y las patentes. Ah, esa situación. Me senté en mi antigua silla, en mi antigua mesa. ¿Qué han decidido? Sofía finalmente habló. Queremos saber qué necesitas para llegar a un acuerdo. Ya se los dije. Quiero mi empresa de vuelta. Tu posición como director general. No solo mi posición. Mi empresa. Mis acciones, mi control operativo, mi autoridad completa. Eso significaría que ustedes regresarían a ser lo que siempre fueron, accionistas minoritarios beneficiarios del trabajo de alguien más. El silencio fue total. Y mi dinero, agregué. ¿Tu dinero? Los 2.300.000 pesos que invertí para salvar la empresa. Los quiero de vuelta. Con intereses. Ricardo, eso es imposible. El dinero ya se gastó en. Entonces lo descontaremos del valor de sus acciones cuando las recompré. Carmen habló por primera vez. No puedes echarnos de nuestro propio negocio. ¿Su propio negocio? Me reí, y el sonido salió más amargo de lo que esperaba. ¿Cuál de ustedes trabajó 16 horas al día durante 40 años? ¿Cuál hipotecó su casa 3 veces para mantener la nómina? ¿Cuál sacrificó su vida personal, su jubilación, su todo por esta empresa? Nadie respondió. Tienen una semana para decidir, continué. O aceptan mis términos, o empiezan a buscar dónde van a instalar su nueva empresa. Porque esta propiedad, y esta tecnología, son mías. Me puse de pie y caminé hacia la puerta. ¿Y si no aceptamos? Preguntó Sofía. Me detuve sin voltear. Entonces en 8 días van a estar explicándole a 70 familias por qué se quedaron sin trabajo. Y a mí no me van a poder culpar. Salí de ahí por segunda vez, pero esta vez fue diferente. Esta vez, yo controlaba el final de la historia. No tuve que esperar una semana. Sofía me llamó al 5.º día. Aceptamos. Todos los términos. Todos. Sin condiciones. Un suspiro largo del otro lado de la línea. Sin condiciones. Perfecto. Aurelio preparará los documentos. Ricardo, ¿puedo preguntar algo? Adelante. ¿Cómo pudiste estar tan tranquilo? Durante toda la reunión donde te despedimos, no mostraste ni un poco de preocupación. Sonreí aunque ella no podía verme. Sofía, cuando trabajas 43 años construyendo algo, conoces cada tornillo, cada proceso, cada documento. Ustedes vieron una empresa familiar. Yo siempre supe que era mi empresa, compartida con la familia. ¿Y ahora qué sigue? Ahora sigue que vuelvo a trabajar. Y ustedes van a aprender qué significa realmente estar en el negocio familiar. Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi casa. Por primera vez en meses, me sentía en paz. El lunes siguiente regresé a Industrias Herrera como propietario único. Mi primera decisión fue llamar a todos los trabajadores a una reunión general. Hace 2 semanas hubo algunos cambios administrativos que pudieron haberlos preocupado, les dije desde el pequeño estrado en el comedor de la empresa. Quiero que sepan que esos cambios se han revertido. Industrias Herrera sigue siendo una empresa familiar, y yo sigo siendo parte de esa familia. Don Aurelio levantó la mano. Eso significa que no habrá despidos. No habrá despidos. De hecho, con los nuevos contratos que tenemos, probablemente vamos a necesitar contratar más gente.
Los rostros de alivio me dijeron todo lo que necesitaba saber. Mi segunda decisión fue renovar mi oficina. Los mismos muebles, los mismos archivos, pero con una placa nueva en la puerta: Ricardo Herrera, director general y propietario. Mi tercera decisión fue la más importante: establecer un fideicomiso que garantizara la continuidad de la empresa sin depender de las decisiones familiares. Cuando llegara el momento de mi verdadero retiro, la empresa pasaría a manos de los trabajadores, no de la familia. 6 meses después, Sofía pidió reunirse conmigo. ¿Cómo van las cosas?, le pregunté. Bien. Diferentes, pero bien. Se veía más madura, como si los últimos meses le hubieran enseñado algo que su MBA no había cubierto. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez consideraste realmente cerrar la empresa? ¿Dejar que quebráramos? La miré durante un largo momento. ¿Sabes qué es lo más difícil de ser el patriarca de una familia empresaria, Sofía? Negó con la cabeza. Que tienes que proteger a la familia de sí misma. Incluso cuando eso significa que te odien durante un tiempo. Se quedó callada. Nunca habría cerrado la empresa. Pero necesitaban entender que un negocio familiar no es un derecho hereditario. Es una responsabilidad que se gana todos los días. ¿Y nosotros? ¿La familia? La familia sigue siendo familia. Pero ahora saben cuál es su lugar en el negocio. Un año después, recibí una llamada de un reportero especializado en empresas familiares. Habían escuchado la historia y querían escribir un artículo sobre la importancia de tener claridad en la propiedad y el control de los negocios familiares. ¿Cuál sería su consejo para otros empresarios en situaciones similares?, me preguntó. Que nunca olviden quién construyó lo que están dirigiendo, respondí. Y que la familia es importante, pero el negocio es lo que sostiene a la familia, no al revés. ¿Se arrepiente de haber usado sus ahorros de jubilación? Miré por la ventana de mi oficina hacia la planta de producción. 2 turnos completos trabajando, una tercera línea de producción que acabábamos de instalar, y una lista de espera de jóvenes que querían trabajar con nosotros. Para nada, respondí. Resultó ser la mejor inversión de mi vida. Después de todo, había recuperado mi empresa, mi dinero, y algo mucho más valioso: el respeto de mi familia y la certeza de que había construido algo que duraría mucho más que yo. La jubilación podía esperar. Tenía trabajo que hacer.